Buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Arroyo Gutiérrez, soy el director del Aula de la Energía de la Cátedra Universitaria de Energía Viesgo. Primero me gustaría agradecerles a todos ustedes su asistencia y a los miembros de Viesgo también me gustaría agradecerles su patrocinio y su colaboración con la Universidad de Cantabria. Bueno, como ya sabrán, hoy tiene lugar una nueva actividad del Aula de la Energía. Es una ponencia que será presentada por don Miguel Ángel Almodóvar. Se titula... Bueno, va relacionada con uno de sus libros, en concreto Yantares de cuando la electricidad acabó con las mulas. Y si tenemos que hacer un poco de referencia al currículum de don Miguel Ángel, podemos decir que es licenciado en Sociología y posee el doctorado en Historia del Pensamiento y el máster en Criminología. Su vida personal ha basculado entre instituciones científicas como el CSIC y el CIEMAT, y en periodismo, básicamente especializado en nutrición y gastronomía. Cuenta con más de 20 publicaciones, con títulos como Cómo curan los alimentos, El hambre en España, Una historia de la alimentación, La fórmula Almodóvar, La cocina de la felicidad, La cocina del Cid, Adelgaza y cuida tu cuerpo comiendo sano, 50 alimentos para vivir mejor, Yantares de cuando la electricidad acabó con las mulas, que es el título o el libro que venimos a explicar o a exponer en esta ponencia, y un último libro publicado en diciembre de 2016 titulado Fermentados Gourmet, realizado en colaboración con el chef Mario Sandoval, el cual posee 2 estrellas Michelin. Finalmente, colabora en los canales televisivos Historia y Canal Cocina, en la revista Vinos y Restaurantes, en el programa radiofónico Poniendo las calles, de la COPE, en la web A Fuego Lento, y en la revista de turismo Otros Destinos. Bueno, sin más, me gustaría dar paso a Miguel Ángel para que comience con la ponencia y espero que les guste. Bueno, añadir Herrera en la COPE, porque eso a lo mejor suena más y mañana tengo mi espacio con Carlos Herrera y a lo mejor se molesta si se entera de alguna manera que no he citado o que no se ha citado su programa. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. A todos ustedes y gracias también y muy especialmente pues a la Cátedra de Energía de Viesgo, al director del Aula de Energía, Alberto Arroyo, que me ha presentado y porque sobre todo pues Viesgo y esta cátedra me ofrecen la oportunidad de estar esta tarde con ustedes en esta maravillosa ciudad. He hecho desde que he llegado hace un rato pues todo esto que hacemos los palurdos cuando llegamos a Santander, pues situarme en la plaza de Pereda, en la calle, el Paseo de Pereda y ver ese paisaje maravilloso y sobre todo ese deambular de las gentes con tranquilidad, con sosiego, cosa que viniendo de una ciudad disparatada como es Madrid, pues no es poco regalo. Les voy a hablar esta tarde de la memoria y de un periodo en el que se produce la eclosión, el avance, el asentamiento de la electricidad junto a un cambio profundo en los usos y costumbres y los goces gastronómicos en el que España, por ambas razones, se integra bastante en el contexto de los países desarrollados de su entorno. Históricamente hemos llegado tarde a todas las revoluciones, no hubo revolución francesa ni nada que se le pareciera, no hubo revolución industrial, no nos incorporamos a tiempo en su momento, y sus derivadas igualmente, la urbana, tantas otras, pero en este caso nuestro endémico atraso fue, al menos en cuanto a la electricidad, una ventaja evolutiva y conseguimos hacer de la necesidad virtud. Y ahora explicaremos por qué, pero en fin, básicamente porque España era un país en aquel momento, cuando emerge la electricidad, un país bastante atrasado en cuanto a la implantación del gas. Otras ciudades como París o Londres pues tenían gas en todas partes, con lo cual el cambio a la electricidad supuso un auténtico shock. En España, insisto, como todavía estábamos bastante en mantillas con el gas, la electricidad entró con una fuerza extraordinaria. En cuanto a la gastronomía, es un aspecto que me interesa y por el breve currículum que se les ha explicado, me interesa desde un punto de vista básicamente, por supuesto, como consumidor, me encanta comer bien,
pero sobre todo académicamente me interesa mucho como elemento fundamental de la cultura. Es difícil entender un país, la historia de un pueblo, como decía Josep Pla, decía que un país o un colectivo es su paisaje físico y su paisaje histórico reflejado en una cazuela. Esto en España, con dos ejemplos, lo podríamos evidenciar. Decía Julio Camba que la culinaria, la cocina, la gastronomía española está trufada de ajo y de prejuicios religiosos. Él lo decía en un sentido peyorativo. Para mí esto ha sido fundamental en nuestra historia. Somos un país consumidor de ajo, el ajo tiene una presencia en nuestra cocina, porque tuvimos, a mi juicio, la fortuna, para otros será la desgracia, de ser romanizados por unas tropas al mando de Escipión el Africano, que venían de tierras cálidas y secas, donde el ajo era prácticamente la única forma de supervivencia, tanto como antibiótico, se trataban las heridas, como vasodilatador para hacer frente a esos calores. Probablemente lo último que consumió Jesucristo, de ser cierta la historia que nos han contado, cuando se le acerca teóricamente una esponja con vinagre, lo que se le acerca es una esponja empapada en la bebida que llevaban los legionarios romanos en sus mochilas, que era un ajo primitivo, o sea, un gazpacho primitivo, un gazpacho primigenio, a base de agua para hidratar, sal para mantener la hidratación, vinagre para producir esa sensación que produce el vinagre de frescor en el cerebro, o sea, digamos, engañar un poco al cerebro. Para alguien que está perdiendo sangre tan profusamente como fue el caso, debió ser un verdadero alivio. A mí, por lo menos en mi bachillerato, me lo contaron como una crueldad, luego descubrí que era un acto verdaderamente piadoso por parte de este personaje. El ajo ha sido fundamental en nuestra cocina y es muy difícil explicarla sin esta peripecia histórica. Todo eso unido a los prejuicios religiosos, que también es una opción política de este país en el siglo XVI, cuando Felipe II se hace, digamos, el adalid de la contrarreforma. Hay que recordar que en aquella época en España había 160 y tantos días de abstinencia, con lo cual la única opción que nos quedó fue el bacalao. Yo sigo siendo un adorador del bacalao y tenemos cerca de un centenar de recetas en España. Me parece que el ajo y los prejuicios religiosos, contra lo que decía Julio Camba, fueron verdaderamente interesantes. El periodo el que vamos a abordar esta tarde es el que media, por situarlo de alguna forma, entre el inicio del reinado de Isabel II, 1843, y el final del de su nieto, Alfonso XIII, en 1931. En ese, lógicamente, con un cambio dinástico de por medio, este periodo de los Saboya, de Amadeo I, y la experiencia fallida de la Primera República. Todo ese periodo se convirtió en este libro, en Llantares de cuando la electricidad acabó con las mulas, y algo habría que decir del título. En primer lugar, el título debía ser más largo, pero ya como este era mucho, y negociando con el editor, pues llegamos a este acuerdo. Hubiera sido Llantares y Conduchos de cuando la electricidad acabó con las mulas. Llantares y Conduchos es un privilegio que se plantea ya desde Alfonso X para la corte española, o las cortes en aquel momento castellanas, para que en todos los lugares por donde transitara se le diera, no solamente se les acogiera y se les diera asiento a la lumbre, que luego se planteó después, sino que se hiciera provisión de alimentos y de todo aquello que necesitaban. Hay que tener en cuenta que en la época y durante distintas épocas, por ejemplo, está el viaje de Felipe IV o incluso también de Felipe V, por Andalucía, quiero decir, la corte se trasladaba, eran 3.000 o 4.000 personas, de manera que donde caían arrasaban todo, ¿no? Eran como la langosta, porque imaginaros lo que suponía para cualquier municipio, cualquier zona, que llegara esta caravana real con tal cantidad de componentes, y hubiera que alimentarla. Se endeudaban de por vida. Porque es un privilegio, insisto, de origen medieval, que queda abolido durante esta etapa en el reinado de Alfonso XII. No sé por qué, pues Alfonso XII hay opiniones en contra,
también, pero Alfonso XII, que pasaremos por ellas, Alfonso XII decide abolir este privilegio de la Casa Real Española. Probablemente también porque Alfonso XII era un extranjero. Él salió, me parece que con 6 años, de la mano de su madre, Isabel II, y no volvió a España hasta que ya era un señor, pues habiendo pasado por París, Ginebra, Viena, etc. Su españolidad realmente era escasa, y por eso la medida que podía ser, ahora no suena muy progresista, fue relativamente mal acogida. Isabel II empieza a reinar de manera formal, aunque nace reina, como es lógico, pero empieza a reinar, jura su cargo el 8 de noviembre de 1843, cuando tiene 13 años y un mes, la mayoría de edad en este caso. Al poco tiempo, a los 3 años, se arregla su matrimonio con Francisco Asís de Borbón, duque de Cádiz, a quien ella siempre había llamado la prima Paquita. Lógicamente se sorprendió de que la casaran con semejante personaje. Es un personaje muy vidrioso, muy difícil de evaluar, pero en cualquier caso de una masculinidad dudosa. Primero parece que por problemas fisiológicos, ¿no? Pues tenía que hacer pis en cuclillas, como las chicas, y, en fin, todo aquello, y luego pues alguna cosa más, ¿no? Evidentemente, pero también se le suponen relaciones con algunas mujeres. Personaje vidrioso y curioso, del que inmediatamente Isabel II se desprendió. Volviendo a la electricidad aparece en el mundo, se presenta en la Exposición Universal de Londres en 1851, y fíjense, en este mismo año de 1851 ya hay un alumbrado general en el Palacio Real, en los lugares, para celebrar el nacimiento de la infanta Isabel, la primogénita de Isabel II, la Chata, la conocida como la Chata. Entonces ya hay un espectáculo de luz en Madrid. La luz en ese momento solamente es espectáculo. Era de Isabel, y parece que el padre era José Ruiz de Arana y Saavedra, el llamado Pollo Arana, familiarmente en el entorno de la corte, el duque de Baena. Se monta una instalación de electricidad, pues para celebrar aquel acontecimiento. También se instala en la glorieta de San Bernardo de Madrid, quizá algunos la conocen, está prácticamente igual, aunque la fuente que han puesto ahora es bastante vidriosa, la fuente la que se celebró la llegada del agua corriente a Madrid, el famoso canal de Isabel II, Canalillo, para algunos que todavía alcanzamos a conocer esta denominación, sustituye pues a las galerías subterráneas prácticamente de la época del Islam, que es lo que tenía Madrid. Madrid se regía o conseguía el agua a través de aguadores que la subían a las casas, o la propia gente que no tenía posibilidad de contratar un aguador, pues bajaba a la fuente o al pozo y la cogía. Es el tiempo, la época de Isabel II, se le atribuye el término pues a Valle Inclán, llamarlo Corte de los Milagros. Corte de los Milagros, fundamentalmente por la presencia con un poder casi onímodo, por un lado del padre Claret, un personaje que le costaba hablar castellano, era catalán, y además farfullaba y hablaba muy bajito, no entendía lo que decía el padre Claret, excepto, supongo que Isabel II, quien era confesor, y un personaje, una loca, digo loca porque había pasado ya por un manicomio, Sor Patrocinio de las Llagas, pues se le aparecían los estigmas de Cristo, un personaje verdaderamente curioso. Es una época en la que el pueblo no para de componer letrillas, coplas, etcétera. Dicen de Sor Patrocinio: tiene sobre Isabel mucho dominio la milagrosa monja Patrocinio, quien el motivo averiguar anhele, cambie la P de patrocinio en L. O sea, patrocinio por latrocinio. La gente canta la Isabelona tan frescachona y don Paquito, don Mariquito. Pero no solamente es el pueblo, sino que esto es muy curioso. Dos personajes a los que asociamos, a
un romanticismo profundo, ¿no? Como son los hermanos Becker, especialmente en Gustavo Adolfo, que todos conocemos, las oscuras golondrinas que vuelven a hacer su nido al balcón, etcétera. Pues ellos hacen una serie de acuarelas, firmando como SEM, S-E-M, que se encontraron, yo creo, en los años 70 en la Biblioteca Nacional de Madrid. Son acuarelas que, en fin, no me he atrevido a traer ninguna, las pueden encontrar. Se publicó un libro que se llama Los Borbones en pelota. Esto también es importante porque era todavía una época en la que en España se hablaba español y no se decía pelotas, porque el desnudo viene de pelota, de piel, o sea, estar en pelota. Pelotas significa absolutamente nada. Pero, en fin, Los Borbones en pelota tuvo un gran éxito en su momento, lo publicó una gran editorial, se lo presentaron a nuestro rey entonces, Juan Carlos I, que se partió de risa. Son pornográficas las acuarelas, o sea, hay cosas, en fin, que no las quiero describir, pero hay una, para retratar, hay un gran dibujo de Francisco de Asís con una tupida cornamenta que cubre toda la página, una doble página, y una leyenda que dice, perdonen, pero es lo que decían los hermanos Becker: vuestra noble faz empaña el ñulo del deshonor, deshaced presto esta niebla, cortaos los cuernos, señor, que el mundo entero señala, la Europa os llama cabrón, y cabrón repite el eco en todo el pueblo español. Este personaje, más allá de que fuera, digamos, el padre nominal de todos los hijos de Isabel, los hijos que vivieron, porque quiero recordar que de los 11 que tuvo sobrevivieron 5, era una época en que la mortalidad infantil era absolutamente brutal, por supuesto en el pueblo llano los porcentajes serían mucho más altos, pero de todos los hijos que digamos que sobrevivieron sabemos perfectamente quién era el padre. En Barcelona se produce, bueno, en Madrid aparece el primer restaurante que cambia la concepción gastronómica en España, que es Lardi. Lardi es un restaurante que, si van a Madrid, muchos lo conocerán, les aconsejo que no se pierdan porque está exactamente igual que cuando se inauguró en 1839. Se trajo madera de Cuba para hacer la portada. Es una auténtica belleza. Sigue presente ahí en la entrada un samovar maravilloso de plata, y encima están, pues, digamos, los comedores, pues el salón japonés, el salón isabelino, salones por donde pasó toda la historia de España, desde 1839 hasta prácticamente el siglo XX. No había ninguna sonada militar, ninguna conjura, ningún ligoteo de la Isabelona que no pasara por aquellos salones. En Barcelona aparece otro restaurante al estilo francés con un cierto retraso, quiero decir, hablamos de Lardi 1839-1861, lo que fue el Gran Restaurant de France. En fin, tenía un menú absolutamente disparatado de precio. En 1896 el menú costaba 4 pesetas y la cena 5, lo cual hizo famoso la idea de sopar de duro, o sea, sopar en catalán, comer de duro. Duro era una cosa en la época francamente importante. Unos años después la electricidad empieza a perder esa primera función puramente espectacular, y ese gran restaurante, estos son quizás los dos primeros restaurantes que en España tienen luz artificial, perdón, luz eléctrica, pero siempre conviviendo con la luz de gas, que aquí sí que estaba verdaderamente implantada y le daba, pues, un tono más elegante, más romántico al restaurante. En esta época es cuando empieza ya, digamos, a introducir ese nuevo concepto gastronómico francés, que en muchos casos, y esto provoca inmediatamente una oleada de críticas, no hacen más que, bueno, servir lo mismo que servían, pero poniéndole un nombre en francés, un francés además macarrónico, que muchas veces no quiere decir nada, y dice ahí, digamos, que la cabeza contra el afrancesamiento es Mariano José de Larra. Dice que es aquello de llamar a las diversas piezas de comer Marco Antonio, Cleopatra, Viena, Zaragoza, Venecia, embajador chico y grande, habrá ocurrencia singular, en vano miré la lista por ver si personas que inventaban nombres tan ajustados a las cosas
habría mudado el tecnicismo gastronómico galo-hispano que tenemos para poner a los manjares nombres españoles sacados de nuestros autores clásicos, del Mariana al Antillón, pero me encontré todavía con los cornisones, los purés, las chuletas a la papillot, las manos a la vinaigrette, el salmón de choas, el hígado salteado. Y se le cae el alma, dice Larra. Hay que recordar que ya como Rossini, el gran compositor operístico, el del Barbero de Sevilla, entre otras muchísimas, escribió 37 óperas y a los 37 años, esto es fácil de recordar, se retiró de la composición operística para dedicarse a comer y a cocinar. De ahí que tantas cosas se llamen a la Rossini. Bueno, él estuvo en España en 1831, la época de Fernando VII, y ya existía un restaurante en España, la Fonda Génier, en Madrid, en la paralela, la calle de la Reina, la paralela a la Gran Vía, donde se inicia la Gran Vía, donde ya se ofrecían estas chuletas a la papillot, que como saben no es más o menos que envolverlas en un papel vegetal, en un papel graso, o ahora pues se hacen con papeles de aluminio. No tiene mayor misterio, pero que yo parecía que era liquidar las esencias hispanas. En esa época, unos años antes, la electricidad empieza a tener un uso más allá de lo espectacular, de lo festivo. En 1855 se termina el telégrafo eléctrico que une Madrid con Irún. El éxito es tal que ya se promulga una orden real para cubrir todo el territorio español desde Madrid. Esto, sociológicamente, es muy digno de considerar porque tiene un impacto enorme en el empleo femenino. Por primera vez se convocan oposiciones a las que pueden acudir las mujeres. Esto es insólito en la historia de España. Es la primera vez el telégrafo lo que hace es abrir una puerta profesional para las mujeres. Conviene recordar que Clara Campoamor, la gran impulsora en España, por ejemplo, entre otras cosas, del voto femenino, ingresó como oficial de segunda en las primeras oposiciones que se convocaron. Es decir, que ahí se empieza a generar un cambio también en aspectos sociales en España muy interesante. En 1858 se crea la asignatura, perdón que beba un poquito, me parece casi un espectáculo pornográfico conteniendo la sequía que tenemos, pero en fin, algo tengo que beber. Yo había pedido vino, pero me han dicho que a lo mejor pues que no era posible. En fin, no, esto no es cierto, no había pedido vino. Pero ya en el 58 se crea un programa oficial de estudios en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de aplicaciones de la electricidad y la luz, de manera que esto empieza a formar parte de los estudios académicos. En 1863 se usa luz eléctrica, esto es muy interesante, para iluminar la construcción del túnel de Guadarrama. El túnel de Guadarrama, pues aquello se trabajaba lógicamente en turnos 24 horas. Lógicamente, toda la larguísima noche que en aquel túnel había, pues iluminado con antorchas, producía una situación de pestilencia y de falta de calidad de aire, y la calidad de la iluminación pues no tiene nada que ver, de manera que es una de las primeras aplicaciones que la gente, insisto, con la primera, que tiene un valor esencial para el trabajo femenino, en el gremio masculino tiene un enorme impacto. Y en esto, pues ya saben, Isabel II de 1868, en la revolución llamada como la Gloriosa, es expulsada, será con Mina que se marche, está pasando afortunadamente sus vacaciones en San Sebastián, con lo único que tiene que hacer es coger al niño e irse a la frontera, a un lado donde la espera Napoleón III, el emperador, para recibirla estupendamente y llevarla a París, a un palacio que todavía se conserva maravilloso en el centro de París. Y llega Amadeo I de Saboya. Es algo verdaderamente curioso en la historia de España, y esto tiene todo que ver con una visión política, a mi juicio, adelantadísima y que hubiera cambiado totalmente España, que es el general Prim, es el que impone. Él forma parte de esa rebelión que da lugar pues, a la Gloriosa del 68, y se tiene que enfrentar primero con los republicanos, que no entienden nada después de los 3 jamases estos que pronuncia
ante sus compañeros catalanes. Dice: los Borbones no volverán a reinar en España jamás, jamás, jamás. Esos tres jamases, pues en fin, liquidar una dinastía borbónica, pero liquidar una monarquía para poner otra monarquía, no lo entendió nadie. En fin, Prim sería otro capítulo aparte. A Prim le mataron entre todos, todo el mundo quería eliminar a Prim. Prim molestaba a la religión católica porque él quería hacer una constitución que afectaba a sus intereses, molestaba a los republicanos, molestaba lógicamente a los monárquicos, especialmente al duque de Montpensier, que él mismo se postulaba para ser rey de España y que financió todos los atentados de Prim. Todo lo pagó él de su cuenta, contando con la colaboración del miserable Serrano, del que en un momento pasaremos a hablar, digo, del general Serrano, que tiene, por cierto, la mejor calle de Madrid. Le han dedicado a los personajes más repugnantes, desde luego, de la historia de España, y ya no me meto en otras historias, pero seguramente de la historia de Europa. Prim lo que quiere es crear una monarquía de nuevo cuño, con muy buen criterio. Prim comprende que España no está preparada para la república, como así ocurrió y demostró a continuación al final del reinado de Amadeo I de Saboya, la primera república. Fue un desastre en todos los sentidos, una cantidad de presidentes, nunca hubo presidente del Poder Ejecutivo, ni siquiera tuvo presidentes la Primera República. Y lo que quería era una monarquía que rompiera la continuidad de la nobleza española, que es una nobleza que viene de la Reconquista. Y entonces, pues una nobleza muy arraigada, con muchos vicios. Él quería una monarquía, pues lo que había sido la eclosión de la monarquía en Italia, pues que sale de un movimiento revolucionario garibaldino por una identidad nacional, cuando los nacionalismos tenían pleno sentido. No lo que estamos viendo ahora, el disparate, porque ahora, es decir, en aquel momento pues estaba Italia, lo que ahora conocemos por Italia, pues eran los estados papales, el Milanesado, las dos Sicilias, que era un cristiano. Bueno, queríamos tener un país, entonces tenía plenamente sentido el nacionalismo y crear una nación. Lo que pasa es que a partir de ahí, en el siglo XX, como muy bien dice la reciente premiada con el príncipe de Asturias, princesa de Asturias, perdón, esta socióloga, historiadora británica, los nacionalismos han sustituido al antiguo fervor religioso, de manera que se han convertido pues en una cosa histérica, de la que no vamos a hablar porque estamos todos los días hablando de eso desde hace muchísimo tiempo. Y me han mandado una nota diciéndome que Puigdemont finalmente no viene al Senado, ¿no? Pues en esto estamos, ¿no? Parece que van a declarar la República de Salou, con un claro paralelismo con la de Salò, que recaló, de la que fue artífice Benito Mussolini. Es interesante, yo creo, del reinado de Amadeo I de Saboya. Bueno, primero sería interesante cómo llega a España. Ya sabéis que su único valedor, que en España no tiene más valedor que el general Prim, se lo han cargado en la calle del Turco, lo han matado. A él le comunican esto a su llegada a Cartagena. Llega por barco a Cartagena, le comunican que ha muerto Prim y él se presenta aquí. Lo primero que hace es se presenta aquí en Madrid, y entonces pues va a la Basílica de Atocha, donde se ha hecho una semi-momificación del general para que lo despida y tal. Pues ya se va a Palacio. Y entonces al día siguiente pues se levanta a las 8 o las 9, pues una hora normal, y pide el desayuno. Entonces le informan que el rey, vamos, aquí los reyes siempre han desayunado a las 11, con lo cual el servicio estaba todo en la cama. O sea que hasta las 10:30 no se levantaba nadie en Palacio. Él se ve obligado con su chambelán, con su persona de confianza, a irse a la Puerta del Sol caminando, va al Café París, desayunan a la inglesa y bueno, pues esta es la llegada, pero rápidamente, porque si no, no tendríamos tiempo, hay que llegar a 1931. Él deja escrita, bueno, él se entera, él está en el Café Fornos, inaugurado 2 años después, en 1870, del triunfo de la Gloriosa y de la salida de Isabel II, del final de la monarquía, el final que luego no será el final, como sabemos, de la dinastía borbónica. Y esto sí, quiero leerlo porque
él hace un discurso de despedida, ha pedido la comida en Fornos y entonces viene su edecán y le dice que Ruiz Zorrilla, el presidente del gobierno, ha gritado en el Congreso "Viva la República". Entonces llama al camarero y dice: por favor, no me traiga la comida, tráigame una grapa que me voy. Va a Palacio y le dice a su señora: oye, había los niños, que nos largamos. Y así lo hacen, vamos, o sea, y se comen en Aranjuez, no sé por dónde pasaba el tren, porque es un poco en dirección contraria, pero supongo que no había más trenes, pues se compran en la estación un bocadillo de jamón y esto lo que sea. O sea pero deja escrito un discurso del que les voy a leer un breve extracto, que yo creo que si cogemos este discurso y ponemos digamos, esa escena tangoyesca de dos hombres metidos hasta las rodillas y dándose garrotazos, yo creo que esto define muy bien lo que ha sido la historia de este país. Dice Amadeo de Saboya en su despedida: si fueran extranjeros los enemigos, ahora de España, los enemigos de su dicha, entonces al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos, pero todos los que con la España, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. Todos invocan el nombre dulce de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, en el favor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública. Es posible afirmar cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar remedio para tantos males. Los he buscado ávidamente dentro de la ley y no los he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien se ha comprometido a observarlo. Yo creo que es una de las cosas más hermosas en fin, luego diría Machado, que creo que resume bien, que en España de cada 10 cabezas una piensa y 9 embisten. En fin, lo estamos viendo en nuestros días. Lo que nos queda de Amadeo pues son aquellos famosos duros, que yo he tenido aquellos duros, monedas de 5 pesetas, pero que eran de plata y que la gente mordía. No sé si eso queda en la memoria, pero nos deja los duros Amadeos, también llamados Amadeos, y se proclama la República. Se proclama la República pues el mismo día prácticamente que sale Amadeo I, el 11 de febrero, y la República será un desastre. Insisto, nunca tuvo presidentes del Poder Ejecutivo, tuvo 8, 5 en la República Federal y 3 en la República Unitaria, esto después de un año y pico, en fin, fue verdaderamente caótico. Aquello acaba, como todo el mundo recuerda, con el general Pavía y su caballo entrando a disolver las Cortes en 1874 y se proclama, digamos, la restauración de la monarquía cesada con Isabel II y vuelve su hijo Alfonso XII, que va a reinar entre 1874 y 1885. Se inicia el segundo periodo y aquí hay que volver... me he puesto con Alfonso XII entrando a reinar, pero es interesante por conocer también la etapa anterior. Les decía que todos los hijos que sobrevivieron de Isabel II se conoce bien quién es el padre, y en este caso muchísimo más. De hecho, Alfonso XII siempre se le llamó el Puigmontejo en referencia a su padre, que era Enrique Puig i Moltó, oficial del Cuerpo de Ingenieros. Aquello fue un verdadero esperpento dentro de este periodo histórico. España no tenía relaciones en aquel momento porque la República las había abolido con el Vaticano, el concordato se había liquidado, etc. Y entonces, pero el peso del Papa, sobre todo que el Papa siempre a la Casa Real apadrinaba, era el padrino del primogénito, entonces se le pide esto a Pío IX, entonces el famoso Pío IX, que luego dará lugar a ese dulcecito tan exquisito de Santa Fe, los Pío IX de Santa Fe. El problema es que se le encarga, digamos, el que actúa como diplomático, sin tener embajada, es el cardenal Antonelli, y entonces pues aquí llega otro personaje, Simeoni, mandado por el Vaticano, y dice, informa al Vaticano, el 15 de septiembre de 1857, dice: algunos días ha comenzado a cundir entre la clase alta, aunque hasta ahora había podido conservarse en relativo secreto, el trato que su majestad tiene desde hace meses
con un oficial del cuerpo de ingenieros. Llega este a las habitaciones de la reina después de medianoche, permaneciendo en ellas hasta el amanecer. Puig i Montó se instala en el Palacio Real, mientras, como ocurría con los hijos anteriores, Francisco de Asís se retiraba al Palacio del Pardo, el mismo palacio en el que vivió el anterior jefe del Estado y que se sigue utilizando. Entonces él se retiraba para iniciar una negociación, para reconocer a los que no eran sus hijos como hijos y darles categoría oficial. Pues él conseguía prebendas en el comercio de tabaco con Cuba, en fin, él siempre, cada hijo que reconocía había que pagárselo muy bien pagado. Entonces Puig i Montó se queda en palacio. Pío IX desde el Vaticano insiste en que esto es insostenible, la nobleza en Madrid exactamente igual, pero Isabel II se niega a que Puig i Montó se vaya. Él dice, con motivo de pedir la ropita bendecida para la princesa de Asturias, no se tuvieron en cuenta noticias semejantes o sospechas peores aún. Se está refiriendo en esta carta del Vaticano a la chata, de la que hablamos al principio, con la primera iluminación espectacular que hubo en Madrid. Todo el mundo sabía, y lo sabía el Vaticano, que era hija del Pollo Arana, de José Ruiz de Arana, pero en este caso pues todo parecía excesivamente raro. Bueno, la cuestión es que finalmente Isabel II acepta y Puig i Montó se va de palacio, vivía allí con ella. Y Pío IX, en fin, esto es un episodio para agradecer, en fin, que volviera a la cordura, le concede la Rosa Vaticana, la más alta distinción que se concede en el Vaticano a una mujer. Entonces un cardenal, cuando él ha tomado esa decisión, le dice, en fin, no voy a decir nada más que lo que dice el Papa en catalán, o sea, bueno, ya no sé lo que digo, claro, en italiano, un cardenal, los cardenales le hacen, esta mujer es una cualquiera y tal, como le va a dar esta condecoración. Es cuando Pío IX dice aquello tan famoso de putana ma pía. Bueno, se le concede esta Rosa Vaticana ante esa insistencia de que el Papa la quiere recompensar. No logra salvar su reinado de la muy católica España, pero al menos lo intenta. 1877 es una fecha clave en la historia de la electricidad. Es la gran revolución del teléfono ligado a la revolución eléctrica. Hay que tener en cuenta que el teléfono empieza a funcionar pues prácticamente al mismo tiempo en La Habana, que entonces es una provincia de España, es España, y en Barcelona. Ya en 1879 ya entramos en el Alfonso XII reinante y con su primer gran amor, con su primera esposa, cuando se casa con María de las Mercedes, hija del que antes hablamos, el duque de Montpensier, que financió todos los desastres, ya cuando todavía el sumario de Prin está inacabado. Yo he tenido acceso al sumario de Prin, son centenares de miles de folios. Cuando le van a dar mano, pues ya claro, como su hija se va a casar con el rey, pues todo el sumario queda en su sitio, queda en un sótano, hasta que no hace muchos años pues se recupera, se encuaderna, y ahora pues está en el gran despachazo del fiscal general en Madrid. Bueno, la cuestión es que María de las Mercedes, con motivo de la boda, se hace la primera corrida de toros nocturna de la historia, con iluminación eléctrica. Aquello acaba en un rotundo fracaso, porque claro, no se ve la sangre, en fin, la sangre empieza a tomar un color oscuro, en fin, las corridas de toros iluminadas no funcionan. El debate gastronómico, y por hablar otra vez de la gastronomía, se agranda, se ensancha, cada vez es más duro, y ahí aparece un libro fundamental que es La Mesa Moderna, construido sobre diálogos del doctor Tebusen y un cocinero de Su Majestad. Tebusen es Mario Pardo Figueroa, es un juego con su apellido, y Castro Serrano, otro asiduo del periódico. Ahí, pues hay un debate enconadísimo sobre la pérdida de las esencias de la gastronomía española, la sustitución por esta gastronomía foránea, básicamente francesa,
los franceses son los que han inventado la gastronomía. Realmente, hasta la Revolución Francesa no existe la gastronomía, es un concepto que crea la Revolución Francesa, como saben. Pues los cocineros estaban al servicio, aquel famoso Vatel, entonces pues de unos grandes nobles, a los que la revolución, pues a muchos de ellos acaba cortando la cabeza, y estos se quedan pues sin trabajo, y es cuando unos deciden ponerse al servicio, digamos, de la nueva burguesía, la clase que ha tomado el poder emergente, y muchos de ellos deciden establecerse por su cuenta, crear la aparición del restaurante, del chef y de lo que hoy entendemos por gastronomía. Bueno, pues hay un debate enconado, y entonces en este tiempo, y creo que hay que tener ese momento, en la época durante el reinado de Alfonso XII, aparece en Madrid el único perro que yo sepa en la historia de la humanidad que ha sido un perro gourmet. Sabéis, pues ha habido muchas películas de estos perros que esperan al amo durante años, se mueren esperando su llegada. Se hizo una película, Richard Gere, que es de un perro, por cierto, japonés, pero en fin, habréis visto esta película, que está esperando el tren donde él llega y allí muere, y no hay forma de sacarle de allí. Pero un perro gourmet es difícil de concebir. Se llamaba Paco, era natural de Colmenar de Oreje, llegó a la corte de mano de Salvador Sánchez, el famoso torero Frascuelo. La historia comienza el 4 de octubre de 1879, cuando un grupo de amigos, comandado por Gonzalo de Saavedra y Cueto, el marqués de Bogaraya, se encuentra con el perro, les hace gracia, y el marqués de Bogaraya decide invitarle al restaurante más lujoso del Madrid, que es este Café Fornos, donde entran por la parte trasera, que era posible. Esto ahora me parece que un Starbucks, pero el sitio, digamos, el espacio es el mismo, es Alcalá, esquina a Peligros, un poquito antes de llegar a la Puerta del Sol. Le ordenan el bistec de Fornos, que dio fama al local y que es un bocado, pues un hombre madrileño porque nació en Madrid, pero algo verdaderamente espectacular. Es un solomillo tostado a la plancha con mantequilla o salsa maître d'hôtel sobre una tosta o picatostes de pan frito, encima una loncha de jamón, unas finas láminas de lengua escarlata, que ya nadie hace porque se tarda 15 días. Entonces ahora ya estamos a que vayan entrando y saliendo, pero en fin, una cosa que en su momento era una cosa espectacular. Terminada la cena, el marqués pide champán francés, cosa que nunca debería tomar un perro, pero en fin, se lo tomó, y en fin, consideraron aquellos señoritos calavera que pululaban por Madrid que el perro pues tenía un auténtico buen gusto para la comida. Entonces empezaron todos a disputárselo, cada noche pues lo invitaban en lo que había en Madrid, pues en Labra, en Derby, digamos, más de Fornos, el Café París y poco más, pero él iba a todos estos sitios a comer. Finalmente, luego, cuando terminaba de comer, iba a las sesiones del Apolo, a la cuarta de Apolo. Parece que él entendía, o más o menos ladraba en los teatros, todo el mundo encantado de que entrara en el teatro. Y, por supuesto, iba a los toros, y ahí, ocurrió un incidente el 21 de junio de 1862, presenciaba una corrida del perro Paco de 3 aficionados. Entonces en la época se podía alquilar. La Plaza de Toros de Madrid está donde ahora está el Palacio de los Deportes, que se llama de otra manera, como el Wanda en el Metropolitano, no sé quién ha comprado eso, pero en fin, el Palacio de los Deportes en Felipe II, y allí pues por alguna razón se tiró al ruedo Paco. Uno de los toreros propietarios de una conocida taberna madrileña se puso muy nervioso, es el que estaba toreando en ese momento, y lo mató, le estoqueó al perro, probablemente con el miedo, el toro a un lado, el perro al otro. Lo curioso es que el perro se disecó, se colocó en una taberna de la zona donde ahora está esa estatua de Dalí tan grande, que está sobre digamos como un monumento megalítico que tiene una bola que la roban cada cierto tiempo, pero sostiene una bola. Pues ahí estaba la taberna, cuando la taberna cerró, lo he comentado que cuando muere el perro Paco, la Casa Real, Alfonso XII, en nombre de toda la familia real, le manda un telegrama de pésame al marqués de Bogaraya. Es decir, está la importancia del perro. Se hizo una polca del perro Paco, apareció mil cosas, un personaje verdaderamente popular como gourmet.
Entonces, en 1920 se recupera esta historia, mucho tiempo después, ya con Alfonso XIII, con el hijo, pero un grupo importante de intelectuales, de gente de la nobleza de Madrid, pues hacen una suscripción popular y consiguen la fabulosa cantidad de aquella época de 2.900 pesetas. Tan fabulosa era que el recaudador sucumbió a la tentación y se escapó con las perras del perro. De manera que al perro Paco se le enterró de mala manera en el Parque del Retiro, pero no sabemos dónde. En algún sitio del Parque del Retiro debe estar. Y en estas estábamos cuando se regula en 1885 ya el alumbrado eléctrico en los teatros. Esto significa un cambio extraordinario. Los riesgos de incendio en los teatros eran enormes, ¿no?, con el anterior sistema. Entonces todo esto se regula y se presenta un sumergible que introducía por primera vez en la historia de la humanidad la electricidad en la propulsión submarina. Que les podría contar de la miseria moral y de la sentencia machadiana que antes citaba, de que de cada 10 cabezas una piensa y otra embiste. Ese fue el proyecto Peral, el submarino Peral, un hombre que finalmente, Isaac Peral, tuvo que irse de España desencantado, triste, multimillonario, porque era un hombre tan inteligente que como el gobierno no aprobaba, a pesar de que todas las pruebas del submarino fueron un éxito extraordinario, pues él se marchó. Primero puso una fábrica de baterías, las baterías aquellas Tudor, las primeras que hubo, en donde ahora está el estadio Metropolitano, el que van a tirar, no el Wanda, al lado del Manzanares. Ganó mucho dinero y se fue y nunca quiso saber nada de España, para nuestra desgracia, como otros casos, ¿no?, que también algunos citaremos aquí. Pero todo esto evidentemente pues abrió las puertas de una nueva forma de energía, la energía eléctrica, insisto, en los submarinos. Empieza también en esta época, digamos, aparece, y por desatracar un poco la cuestión esta de los perversos que hemos sido con nuestras grandes mentes, aparece la poesía gastronómica, que en la época tiene un éxito enorme. Es una poesía festiva, en la que la cabeza visible es el Ricardo de la Vega, pues autor de tantas y tantas zarzuelas, pues a los toros, los baños de los Manzanares, en fin, muchísimas zarzuelas. Por supuesto, claro, la verbena de la Paloma. Y entonces, pues uno de ellos, que he elegido al azar, concretamente de los varios que cito en el libro, dice: ¿cómo se hacen los huevos con tomate? Perdonadme si digo un disparate. Se coge una sartén, se limpia bien y se llena de aceite la sartén. Se pone la sartén en el fogón, encendido con leña o con carbón, y sin usar procedimientos nuevos, se fríen los tomates con los huevos. Lo primero, los huevos, eso es, y luego los tomates, o al revés. Primero los tomates, o si no, las dos cosas a un tiempo y se acabó. No diréis que este Batel no sabe hacer los huevos con tomate. El famoso Batel, que se hizo una película, ya sabéis que era un famoso organizador, más que cocinero, organizador culinario, que con la visita a su señor de Luis XIV, del Rey Sol, no le llegaba el pescado y se suicidó, puso una espada. En fin, considero que aquello era un fracaso. A este Batel se refiere. La vida de Alfonso XII llega a su fin. Su esposa está embarazada, del que será luego Alfonso XIII, que muere lógicamente sin conocer. Y me vais a perdonar también porque esto suena un poco bárbaro, pero todos los que están en el lecho de muerte de Alfonso XII coinciden en señalar que él hace un testamento político que resulta fundamental para la que va a ser su viuda y evidentemente regente hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Él le dice en el lecho de muerte, y hay varios testigos presenciales, entonces los reyes comían, copulaban y morían en presencia de la corte, aquello era muy festivo. Y entonces, pues en el lecho de muerte pues había varios. Y él hace un testamento muy sintético, muy resumido, pero que va a marcar los siguientes años. Le dice: Cristinita, a su mujer: Cristinita, guarda el coño, y de Cánovas a Sagasta, y de Sagasta a Cánovas. Esto puede parecer, guarda el coño por la experiencia que había tenido con su madre,
era fundamental un poquito de rigor y un poquito de seriedad con esto de los amantes que se quedaban a vivir en palacio y tal. Para resumirlo, él le dijo esto, y lo de Cánovas a Sagasta, de Sagasta a Cánovas, inaugura un largo periodo de la historia de España, que es el turnismo, conocido como el turnismo. Pues unos años gobernaban unos, otros otros, con todo lo que en la novela de la época conocemos, porque cuando salía un gobierno todos los funcionarios se iban a la calle, entonces no había una idea del funcionario como ahora de carrera, el funcionario de profesión que se quedaba, hubiera el cambio político que hubiera. Entonces todos salían a la calle, se quedaban allí pasilleando, entraban los nuevos y siempre quedaban plazas, y eso da lugar pues a toda una etapa muy interesante en la historia de España, en la que, bueno, esto estaba marcado por una corrupción política abierta y descarada, en la que, bueno, se compraban los votos. Esto lo cuenta muy bien Manuel María Puga y Parga, que escribía como Picadillo, fue alcalde de La Coruña, un personajazo, un hombre, todavía si vais a La Coruña, que se puede, bueno, ahora se dice A Coruña, a Coruña. En La Coruña, en el Parlamento, digamos, del Ayuntamiento, vamos, en el salón de actos, todavía queda su silla, que le tuvieron que quitar un reposabrazos porque no cabía en una, le tuvieron que asentar en una de dos. Era un hombre que llegó a pesar, pues creo que 200 y pico kilos, una barbaridad. Tan es así que vino el Circo Mundial a La Coruña en aquella época, venía con el hombre más gordo del mundo. Los coruñeses se quedaron estupefactos porque su alcalde era mucho más gordo que el hombre más gordo del mundo del Circo Universal. Este personaje pues habla con mucha gracia, hombre, gracia desde nuestro punto de vista actual, poca, ¿no? Porque lo que hacían era reunir a la gente en las aldeas y tal, le hacían un bacalao con patatas, le hacían un tal, le daban vino en abundancia, y luego dice, luego votan como tortolitos. Así se compraba el voto, en Cataluña se compraba con dinero, pero todo esto pues da lugar, digamos, a un sistema muy curioso que, por ejemplo, en el caso de Cataluña también se compraban en la época, se compraban por el precio que se acordaba, títulos nobiliarios. Y este Josep Pla cuenta de manera muy simpática que lo cuenta en catalán, que bueno, un compatriota, Maristain, conde de la Vern, le hizo conde de la Vern Canalejas. Entonces, este Maristain y su amigo Forgas, que también había conseguido un título de vizconde, bueno, ambos se encuentran en un bar, en un café de Barcelona. Dice, Forgas tenía mala cara, dice, ¿qué te pasa?, le preguntó Maristain, no tienes buen aspecto, ¿estás enfermo? Dice, estoy un poco destemplado, francamente. Dice, no te preocupes, a mí me pasó lo mismo, es el cambio de sangre. Habían pasado de sangre roja a sangre azul, y entonces el otro le explicaba que, claro, esto necesitaba el cuerpo, la fisiología del organismo, una cierta adaptación. Aquí se produce a lo que viene el título del libro, el gran cambio de los tranvías dejan de ser de mulas y pasan a ser eléctricos. Esto en Madrid tiene un impacto fundamental sobre el paisaje. Digo Madrid sencillamente porque tienen una orografía tremenda. Bueno, la Castellana es una cuesta hacia arriba, todo es subir, bajar. Madrid es un sitio muy complicado, de manera que había tranvías que llevaban hasta seis mulas, 3 parejas, los encuartes eran enormes, y la electricidad lo que hace es borrar a las mulas del paisaje. O sea, Madrid era una ciudad llena de mulas por todas partes, lógicamente sus excrementos, etc. Y de repente, ¡pum!, desaparecen las mulas, como el agua de la Zoya, pues en un plazo razonable, hace desaparecer a legiones de aguadores que ocupaban toda la ciudad, sobre todo en los barrios con composibles, donde se podían pagar unos aguadores. Pasaremos en este punto sobre las 3 guerras de Cuba, que empiezan en 1868 con el Grito de Yara y acaban en 1898, como todos sabemos, con un desastre colonial verdaderamente impresionante, en la que España pierde pues todo su poderío de ultramar, pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam, esta que quieren ahora
bombardear los Kim Il-sunes, estos de Corea del Norte, ¿no? Y la ponen en alerta. Bueno, la isla de Guam era un enclave estratégico y también se pierde. Aquí sí que hay que hacer, en fin, no sé, esto es muy triste, lo que dice un capitán que está allí con el ejército, Santiago Ramón y Cajal, entonces capitán médico, digamos que hace su servicio militar como médico, de una práctica, desgraciadamente ha sido bastante habitual en el ejército español, y es que los oficiales pues se quedarán prácticamente con la comida que incluso en Cuba llegaban a venderle al enemigo, vamos, a los mambises o al ejército regular. En fin, esto, digo, merecería la pena leerlo, pero en mor del tiempo vamos a ir un poco adelante. ¿Por quién lo dice? No lo dice cualquiera, lo dice Santiago Ramón y Cajal, probablemente una de las personas más dignas, como científico, desde luego, la mayor autoridad científica, no española, sino probablemente mundial, porque es de los pocos científicos, no solamente que han hecho una investigación fastuosa, como todos los que reciben el Nobel, que él recibió de Medicina y Fisiología, sino que es un científico que hace lo que se llama en ciencia un cambio de paradigma. Pensar en la teoría reticular del cerebro, cambiarla por la teoría neuronal, es algo verdaderamente que supone un cambio en la historia de la humanidad de proporciones ingentes. Bueno, nos vamos a pasar lo de la guerra de Cuba. Llega el cine ya con la regencia, estamos hablando de todo este desastre colonial, también con la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, la viuda de Alfonso XII y madre ya de Alfonso XIII. El cine llega a Barcelona en 1885, un año después a Madrid, de la mano del socio de los Lumière, de Alessandre Promio, que además rueda muchísimas cosas, el cambio de guardia en el Palacio Real, salidas de fábricas en Barcelona, es decir, el primer cine. España también se sitúa bastante en la vanguardia. Luego hablaremos de un gran pionero del cine, pero de un cine concreto, que es el cine pornográfico, Alfonso XIII, pero no nos anticipemos. El cine realmente en España entra muy pronto, tiene un éxito, la familia real se va a verlo, no sé si conocéis en Madrid el Urban, el Hotel Urban, un poco frente al Congreso de los Diputados, pues un poco más para allá, se conserva el edificio con una placa preciosa recordando el acontecimiento. Eso era el Hotel Rusia, desapareció hace tiempo, pero digamos la manzana sigue prácticamente igual. Y bueno, el cine entra con muchísima fuerza en España, pero es sobre todo mucho más impactante la llegada de la electricidad a los hogares, cuando la electricidad empieza a entrar en las casas. Primero, bueno, de una manera con corriente continua, luego se da el gran salto a la corriente alterna y en cuanto a su producción de origen térmico a hidráulico. Es curioso porque aquí sí que hay una opinión, lo decía al principio, no todos los cambios, en general los cambios pues son recibidos bien o mal. Baroja, por ejemplo, en sus memorias, dice: la instalación de la clase media era un poco mísera. Los chicos estudiaban en el comedor ante la luz del quinqué de petróleo y a veces de la candileja de aceite. Las casas tenían entonces pocas comodidades, no había cuarto de baño, pocas estufas y mucho menos calefacción central. Se leía, se escribía en el rigor del invierno, al calor del brasero. La luz eléctrica, dice Baroja, ha influido mucho en la vida y sobre todo en las ideas de la gente. En uno de aquellos clásicos comedores de hace más de 50 años, con su papel un poco ajado, con alguna estampa o algún cromo en las paredes y su lámpara mortecina triste, no se podían tener más que ideas descentradas y románticas. Fijaos qué bonito lo que considera Baroja, que ha cambiado incluso la mentalidad profunda de la gente, la aparición de la electricidad en los hogares. Dice: en las calles de las ciudades ha sucedido lo mismo, los focos de luz eléctrica han disipado muchas nieblas y oscuridades de la cabeza de los hombres. En fin, no voy a leer más de la cita, absolutamente. La electricidad para Pío Baroja, en general tan negativo él en casi todo, en esto cree que ha cambiado positivamente, pero muy muy positivamente, la vida de la gente. Sin embargo, otro pensador de la época, Ganivet, dice: empecemos por el alumbrado. Dice: como la vez más alumbrado con aceite, con gas o con luz eléctrica. La luz eléctrica se lleva hoy la palma y todas las ciudades se apresan gozosas a recibir la nueva luz. Cuando se inauguró el alumbrado,
de gas, los partidarios del aceite pusieron el grito en el cielo y los muchachos apedreaban las farolas. Tal. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que hemos perdido la vergüenza, quiero decir, la timidez. A la primera oleada de luz reparamos en que nuestro estado exterior no es muy brillante y nos afligimos de que nuestras miserias quedaran tan a la vista, pero pasado el primer bochorno, las oleadas sucesivas no nos hacen mella. El candil y el velón han sido en España dos firmes sostenes de la vida familiar, que hoy se va relajando por varias causas, entre las cuales no es la menor el abuso de la luz. El antiguo hogar no solo estaba constituido por la familia, sino también por el brasero y el velón. Con su calor escaso y su luz débil, obligaba a las personas a aproximarse y a formar un núcleo común. Poned un foco de luz eléctrica y una estufa que iluminen y calienten toda la habitación por igual y habéis dado el primer paso para la disolución de la familia. Bueno, esto es aterrador, la visión de uno y otro, como uno considera que ha cambiado hasta la manera de pensar de los españoles de la manera más positiva, en el caso de Baroja, y sin embargo Ganivet lo ve como una tragedia. Hay una anécdota curiosa de Baroja. Baroja, como sabéis, siempre fue panadero, vino a trabajar a Madrid con su tío y luego puso una panadería con su hermano. La panadería estaba en un sitio muy curioso, también, perdonad que me refiera a Madrid, pero a sitios conocidos, el famoso Casa Labra, que está en la misma callecita del Corte Inglés de Preciados. Entonces hace así como una vueltecita y tenían la panadería los hermanos Baroja. Bueno, la casa la van a derribar y tal, entonces les obligan a buscar otro local, y cuando buscan otro local, pues ambos hermanos deciden que lo lógico ya es montarlo con electricidad. ¿Cómo se movían las panaderías? También con una mula dando vueltas y generando luz con tracción animal. Entonces ellos, pues lógicamente, contratan ya luz eléctrica, presentan los planos al ayuntamiento, se lo cuenta Baroja en sus memorias, Baroja Pío, de manera muy graciosa, y entonces le dicen al ayuntamiento que no se lo pueden aprobar al ayuntamiento de Madrid porque no tiene cuadra para la mula. Entonces él le explica que es que no va a haber mula, que es que esto se va a mover con una nueva energía, la energía eléctrica, bueno, en fin. Y bueno, pasa el tiempo y no se la aprueban y vuelve al ayuntamiento y le dicen que sí, que tal, que ellos lo entienden, pero que claro, que sin la cuadra de la mula que no se puede aprobar el proyecto, con lo cual Baroja tiene que contratar a otro dibujante, delineante de la época, para que le ponga una cuadra de mula, que no va a haber mula, pero para que le aprueben el proyecto y pueda empezar a funcionar con su panadería. Lo cual da idea de este Vuelva usted mañana, que todavía hoy nos encontramos con mucha frecuencia. No sé qué experiencia tenéis con Hacienda, pero vamos, Hacienda es mucho peor que el ayuntamiento de la época. Es como hablarle a una pared, no sé si recordáis a un personaje de los tebeos de mi tiempo, antes de que se llamaran cómics, tipo que era completamente cegato y que hablaba con las farolas y decía, pues le digo a usted, señor guardia y tal. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir que ahora es una cosa que es como si le hablaras a nadie. Y esto sucedía en la época, pero desgraciadamente sigue sucediendo. Bueno, la electricidad se empieza a enseñorear de todo y aparece el metro. El metro es otro acontecimiento ligado a una aplicación concreta de la electricidad. Esto aparece durante el reinado de Alfonso XIII, se inaugura en octubre de 1919. Empieza también un fenómeno muy curioso que es la literatura gastronómica, es decir, la literatura naturalista, en la que la gastronomía empieza a tener un papel preponderante. Hablo de una pareja, porque fueron pareja, de relaciones complicadísimas, Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. En la obra de ambos, bueno, hay cosas como Insolación, por ejemplo, es un librito pequeño de doña Emilia, la condesa Pardo Bazán, en la que se retratan dos momentos, que son la verbena de San Isidro y las ventas del Espíritu Santo. Ya sabéis dónde ahora está, más o menos al frente de la plaza, entonces la plaza no estaba allí, la plaza de toros, digo, por allí, ahora M30 o calle 30, pues pasaba un arroyo Groñegal, y el cementerio, ahora llamado la Almudena, entonces del Este, pues estaba, digamos, en el camino del cementerio, con lo cual allí pues es lo del muerto al hoyo, el vivo al bollo. Pues ya los familiares, cuando venían, o los amigos, de enterrar a su fallecido, pues allí, pues en fin, tomaban unas copitas y más que unas copitas. Y todo eso lo sabemos por la literatura, que lo cuenta perfectamente, sin ánimo
de hacer una literatura gastronómica, en historia gastronómica, sino porque ese naturalismo que viene de Émile Zola en Francia, que ya ha escrito El vientre de París, hablando de Les Halles, pues considera que la comida forma parte de la vida cotidiana. Uno se lee Guerra y Paz, que es un tomo así, y no comen nunca. Y dice, joder, en fin, o los hermanos Karamazov. Entonces la comida empieza a tener sentido. O la madre de Máximo Gorki, o sea, bueno, eran muy pobres, ¿no? Pero solo una vez comen el sí, está en la sopa de col. Bueno, algo comerían, ¿no? Por pobres que fueran los obreros de aquella fábrica. La cuestión es que la electricidad también, y muy pronto se hace sonido. Aquí aparece otro personaje con una muy paralelo a Peral, que es Matías Balsera Rodríguez, uno de los grandes adelantados en la radiodifusión mundial. Inventó el telégrafo portátil para militares, un sistema de radiodifusión que luego adoptó la BBC, porque en España no se consideró interesante, los ingleses sí, y algunas cosas que le dieron fama internacional. En 1924 fue designado el primer radio experimentador español, digamos, oficial y mundialmente, y un año después escribió La inercia, esta inercia tan española, causa de nuestro retraso, y por qué no decirlo, de nuestra ignorancia. En fin, es otro que tuvo que terminar sus días fuera de España. Salen al mercado los receptores Iberia, los famosos receptores, porque ya había emisores en 1923, y 2 años después ya se forman la primera radio, teóricamente, más o menos así admitido, es EAJ2, como sabéis, los indicativos de España, en el caso de la E, y de la telefonía sin hilos, o sea, es decir, lo que hoy, bueno, lo que pasa a ser la radio. Ya en 1925 varias compañías radioeléctricas se unen y crean su propia empresa de radiodifusión, EAJ7 Unión Radio, de ahí vendría la SER, etc. Todo ello en el contexto en el que Alfonso XIII se hace su harakiri político, dando, digamos, su apoyo más o menos claro, pero apoyo a la dictadura del general Primo de Rivera. Personaje que habría que redescubrir porque, en fin, algunos lo han llamado la dictadura blanda porque hizo cosas muy interesantes. En España, para que tengáis una idea, no había ningún sistema métrico cuando toma el poder Miguel Primo de Rivera, al punto de que pues, uno medía en varas castellanas, el otro en pulgadas murcianas. En fin, esto era un Cristo hasta que pues pone un sistema de pesas y medidas que es igual en todo el país, lo cual fue un avance, y en otras muchas cosas. Pero en fin, aquello le cuesta el reinado a Alfonso XIII, que por otra parte, como en el caso de su madre, es una salida muy pacífica, ¿no? Aquí no hay ninguna revuelta. Yo creo que en España, mi análisis es que aquí nunca ha habido ni monárquicos ni antimonárquicos. Ha habido una monarquía, pues bueno, que se llama la monarquía, pues bueno. Es decir, que no ha habido un sentimiento ni favorable a la monarquía. Solo hay que recordar aquel consejo que tenía don Juan en Estoril, que es que cabían en una cadena de teléfonos, todos los que eran del consejo, que hay monarquía, pero tampoco ha habido nunca un sentimiento antimonárquico. Entonces, pues bueno, este señor tan es así que, como sabéis, después de las elecciones municipales que gana la izquierda en 1931, tampoco eran unas elecciones municipales. Pues bueno, le aconsejan y tal, a lo mejor es que te vayas y tal. Él coge su Duesenberg, un coche que ha pasado la historia, se hicieron 200 y pico ejemplares, tuvo uno Al Capone, otro Gary Cooper, otro Alfonso. Bueno, quiero decir, cada uno era distinto, eran coches que se hacían de diseño. Lo condujo él personalmente, se fue a Cartagena y cogió un barco y se fue a Marsella y se acabó la historia. Tampoco, bueno, había revueltas populares. Al día siguiente, como sucedió con la Primera República, pues la gente sale a los balcones, en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor de Salamanca, en el caso de Unamuno, se proclama la República, pero no porque hubiera ni un sentimiento republicano ni antimonárquico, sino que, en fin, la última época de Alfonso XIII fue bastante discutible. Fue siempre un gran comedor desde su Alfonso XIII. Es impresionante lo que desayunaba. También hay que reconocer que en aquella época pues en los palacios hacía muchísimo frío y bueno, y también pero en fin, fue un monarca glotón y en fin, de buen saque en la comida. Y no digamos ya, decía el arcipreste que dos cosas movían al mundo: la mantenencia y el haber
relación con fembra placentera, vamos, es decir, comer y lo otro. Y en esto, pues, Alfonso XIII fue un ejemplo, un modelo porque por su, en fin, si se dice por la piedra, pues por el gran pedrusco, fueron pasando niñeras palaciegas, cortesanas, izarrabizas, coripoterras, cupletistas, la más famosa, pues la Bella Otero y Carmen Ruiz de Moragas, con quien tuvo 2 hijos bastardos. Nos ha dejado hace poco uno de estos bastardos que se hizo tan popular en la televisión, este señor tan puesto. Y bueno, pero sí que hay que reconocerle un mérito en esta afición desmedida que tenía por el juntamiento con fembras placenteras, siguiendo con la denominación que hace el arcipreste de Hita. Hay que reconocer un mérito extraordinario, que es el gran impulsor mundial del cine pornográfico. Entonces se llama psicalíptico, tanto la novela como el cine psicalíptico. Él encarga a los hermanos Baños, unos adelantados del cine, que tenían una productora, la Royal Films, en Barcelona, le encarga 3 películas que se llaman El confesor, Consultorio de señoras y El ministro. Las 3 están hoy en la Cinemateca de Valencia. Se encontraron, pues yo creo que a finales de los 80. Y son 3 películas que yo, para hacer un reportaje en Telecinco y encontrar 10 segundos que no fueran de sexo explícito brutal, me las vi, me las deseé. Y son películas cada una de hora y media. Ahí hizo un verdadero alarde su majestad en esto. Hay que decir que también tenían mal gusto de proyectar aquellas películas en Palacio con su amante de turno a pocos metros del dormitorio de su esposa, María Cristina, en fin, a la que, como sabéis, pues reprochaba y terminó odiando por padecer esta enfermedad que contagió a alguno de sus hijos. Pues un problema que viene desde la reina Victoria y que ha afectado a todas las casas reales europeas. Bueno, salió de España el 12 de abril del 31, después de estas elecciones. Lo primero que hizo fue, pues al llegar a Marsella, pues exigir una bullabesa. Luego pasó una vida bastante triste, el exilio, porque bueno, había tenido todas estas amantes, porque era quien era, pero luego la litosis, que parece que era tremenda, pues no la aceptó nadie. La cuestión es que ya prácticamente cuando el rey sale de España y empieza, bueno, se proclama la Segunda República, ya básicamente está todo hecho. Luego, pues evidentemente en la guerra civil se descubrirá el enorme poder de la radio como instrumento de propaganda. Todos, de un lado y de otro, pues la utilizan profusamente, y empieza pues una nueva época, pero sin avanzar nada, digamos, en los logros del final de reinado de Alfonso XIII, en el que ya está todo hecho. Llevan indicando desde hace rato que ya tengo que dar fin a esto. Les agradezco de nuevo la gentileza que han tenido al venir aquí, el permitirme compartir con ustedes este trozo de la memoria de España, sobre todo porque en un país tan desmemoriado como este, yo creo que siempre hay que hacer alegatos a favor de la memoria, porque tal como estamos, esto no se me ocurre a mí, lo dijo un filósofo y escritor alemán, Jean Paul. La memoria es el único paraíso del que no nos van a poder expulsar. Muchas gracias.